En el marco de la visita Agroactiva 2024 en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, recibimos al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Lo acompañan el señor intendente municipal de Armstrong, Guillermo Luzzi, el señor secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vicila, la señora presidente de Agroactiva, Rosana Nardi y familia. Encontrándose presentes además autoridades nacionales, provinciales y municipales, miembros del cuerpo diplomático, integrantes de la mesa de enlace, señores empresarios, representantes del campo argentino, invitados especiales, señoras, señores, bienvenidos. En el estrado ya se encuentran ubicados el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, junto al señor diputado nacional, José Luis Espert. Señor diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy feliz de estar aquí con mi familia, con la familia del campo, con la familia agropecuaria. Como lo sabrán algunos, y si no se los cuento hoy, yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Toda la vida mi familia ha tenido como actividad la actividad agropecuaria. Hoy la actividad agropecuaria está gerenciada por mi hermano, mi querido hermano Gustavo Espert, que por acá estará, allá atrás. Bueno, se ha ocultado un poco. Mi hermano querido, gracias por estar acá, acompañándome y acompañando al señor presidente. Muchas gracias al señor presidente, porque el que me invitó a Agroactiva fue Luis Nardi, el presidente de Agroactiva, y él me pidió que hiciera lo posible para que el señor presidente estuviera aquí. Y apenas le dije al señor presidente, a mi amigo Javier Milei, que el presidente de Agroactiva de Pergamino quería que estuviera en Agroactiva, él no dudó en estar aquí. Así que, señor presidente, en primer lugar, muchas gracias. Demostrando una vez más, en particular para conmigo, una enorme generosidad. Y lo digo cada vez que puedo. Javier conmigo ha sido extremadamente generoso, siempre, desde que nos conocemos. Hace ya, ¿no? Estamos 2014 aproximadamente, ¿sí? O antes, casi 10 años por lo menos entonces. Y siempre fue muy generoso conmigo, desde que nos conocemos. Si hay una anécdota para contar, que la cuente el señor presidente, no voy a hacer yo. Tenemos muchas, pero bueno, hay una muy peculiar. Él ha sido muy generoso conmigo siempre, repito. A ver, ¿qué es lo que recibimos como gobierno cuando Javier Milei asume la presidencia el 10 de diciembre? Un país muy cercano a una nueva crisis. Argentina ya venía con 6 crisis en los últimos 60 años, una en promedio cada 10, y se aproximaba a la 7ª crisis, una 7ª crisis que muy probablemente hubiera sido una hiperinflación. Si uno analiza algunos índices de precios que recibimos cuando el presidente asume la presidencia el 10 de diciembre, estábamos cercanos al 14.000, 15.000% de inflación anualizado. Esto es una hiperinflación. Un sistema fiscal completamente roto, un gasto público desbordado, fiscal y cuasi fiscal. Una Argentina relacionándose con las lacras del mundo como Venezuela, Cuba, Nicaragua, completamente alejado del primer mundo, completamente alejado de Occidente. Un sistema educativo roto, con las calles tomadas por estos delincuentes traficantes de la pobreza como los Grabois, los Pérsicos, los Beliboni. Con una economía completamente cerrada, con el agro transformado por el anterior gobierno de manera absolutamente injusta, inadecuada, en un enemigo del pueblo, cuando sin campo no hay nación, y eso el presidente lo tiene muy claro.
Y a partir de ahí comenzamos un proceso de reformas. ¿Cuál es la primera gran reforma que el gobierno que preside Javier Milei ha encarado? Básicamente terminar con los impuestos en Argentina. Y el primero, bajando el gasto público. La única manera de bajar impuestos es bajando el gasto público. Así que acá lo que domina, lo que trasciende, lo que atraviesa el gobierno del presidente Milei, nuestro gobierno, es la baja de impuestos par y paso con la baja de gasto público. La primera etapa de la baja de gasto público es eliminar el impuesto inflacionario. Pero hay que tener claro, este gobierno baja el gasto público desde el primer día. Desde el primer día la casta política paga el costo de bajar el gasto público. Y el primer impuesto que estamos bajando, insisto, y eliminando es el impuesto inflacionario. De hecho, de recibir una economía casi hiperinflacionaria, estamos yendo en mayo a una inflación por abajo del 5% cuando sea anunciada a mediados de junio. Repito, esto en la historia argentina nunca ocurrió antes. Nunca ocurrió que un gobierno, encontrando una economía al borde de una hiperinflación, en solo 5 meses estemos con una inflación por abajo del 5%. Este es nuestro primer logro de esta gran reducción del gasto público que estamos haciendo. 15 puntos de baja de gasto público, 10 puntos del gasto cuasi fiscal, 5 puntos del gasto fiscal, para ir a déficit cero, fiscal y cuasi fiscal. Pero la baja del gasto público va a continuar, porque una vez que logremos asentarnos y estar tranquilos que el fisco está en equilibrio y que no tenemos déficit cuasi fiscal, vamos a tener superávit fiscal y a partir de ahí continuaremos con la baja de impuestos. Hay muchos impuestos para bajar a partir de que tengamos superávit fiscal y empecemos a comernos el superávit fiscal bajando impuestos. Por supuesto, los derechos de exportación, el impuesto país, el impuesto al cheque, y así siguen las bajas de impuestos que vamos a continuar. En el gobierno tenemos clarísimo que de los peores impuestos que puede haber en el país son aquellos impuestos que nos alejan del comercio con el mundo. Y los derechos de exportación es el impuesto que por definición nos aleja del mundo. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Si uno penaliza las exportaciones, uno no tiene ningún incentivo a producir para exportar. Y la exportación por definición es aquello que nos abre al mundo. Por lo tanto, tenemos muy claro en el gobierno que uno de los grandes impuestos que tenemos que eliminar es el impuesto a las exportaciones, los derechos de exportación. Así que sin duda ese impuesto está en la lista. Así que el programa está clarísimo. Siempre va a estar atravesado por la baja de gasto público, bajando el gasto que paga la política, bajando el gasto de la política. Nos quedan por delante por lo menos 10 puntos adicionales de baja de gasto público, a través de grandes reformas estructurales. La reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma de la coparticipación federal de impuestos. Y así siguen las reformas que tenemos que hacer para seguir bajando el gasto público y devolviéndole a los ciudadanos el poder de gastar el fruto de ese ingreso en lo que quieran. Porque si hay algo que los liberales nos define es que queremos ciudadanos realmente empoderados, erguidos sobre sí mismos. Por lo tanto, la condición necesaria para eso es que ustedes puedan disfrutar del fruto de ese ingreso sin que el Estado les esté robando la plata a través de gastos innecesarios. Los liberales, y en particular los liberales que acompañamos al presidente Milei, tenemos claro que la política, el único sentido que tiene es de servirle al ciudadano para algo. No concebimos a la política como un fin en sí mismo, sino como un medio y solo un medio para lograr cosas. Que ustedes tengan seguridad, que tengan defensa, que tengan justicia, que tengan diplomacia, bienes que lamentablemente algunos no se lo pueden proveer ustedes mismos. Si no, no tendríamos Estado directamente. Ojalá no pudiéramos tener Estado. Ojalá que algún día exista alguna experiencia maravillosa por la cual nosotros como sector privado nos podamos dar todos los bienes por nosotros mismos. Ojalá. Y esa es la tarea que el presidente
tiene como meta y por lo tanto, sin más, le doy la palabra a nuestro querido señor presidente, el señor Javier Milei. Muchas gracias a todos los presentes, gracias, profe Espert. Y tal como señalaba José Luis, nosotros al momento de asumir estábamos al borde de lo que estaba diseñado para ser la peor crisis de la historia argentina. Básicamente teníamos un desequilibrio monetario peor que el de la previa del Rodrigazo, teníamos una situación de quiebra en el Banco Central aún peor que la que había en la previa de 1989, la hiperinflación de Alfonsín, que en mayoristas terminó rondeando una inflación del 5.000% anual. Digo, a veces hay que mencionar estas cosas para recordarlas. Algunos las vivieron, otros se las contaron. Y por otra parte teníamos indicadores sociales peores que los del 2001. Es decir, estábamos frente a lo que iba a ser la peor crisis de toda la historia argentina y básicamente nosotros no nos quejamos por eso, porque sabíamos que la posibilidad de que un liberal libertario llegara a ser presidente no iba a ser en condiciones normales de presión y temperatura. Así es que nosotros estábamos preparados tanto para una situación como si le reventaba al gobierno anterior, o si el gobierno anterior era exitoso y nos dejaba la bomba a nosotros. En ese sentido, nosotros teníamos distintos programas planteados y así es que, digamos, desde el día 1 nos pusimos a trabajar. Para que más o menos tengan un orden de magnitudes, nosotros recibimos déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Y eso, digamos, uno diría, bueno, qué grave es o no. Bueno, miren, cuando ustedes tienen 4 de déficit gemelos en términos de PBI es una alerta amarilla. 8 se van a dar una piña, imagínense lo que es 17. Ese era el tamaño del monstruo que venía encima. Tal cual como señala José Luis, los índices de precios en la primera semana de diciembre venían corriendo a una tasa del 3.700% anual, o sea, un 1% diario. En la segunda semana se aceleraron a 7.500% y, digamos, si ustedes, y nosotros presentamos que había un escenario de posibilidad de que la inflación, digamos, plantada era del 15.000% y efectivamente la inflación mayorista de diciembre, que es la que se anticipa a minoristas, dio 54% mensual. Eso anualizado da 17.000%. Y si ustedes se fijan, en el mes de abril la inflación mayorista fue del 3,4%, es decir, anualizada 50%. Yo entiendo que 50% anual es un montón y obviamente que me revienta tener ese nivel de inflación, pero, digamos, convengamos que venimos del 17.000%. Es decir, y lograr una baja del 17.000 al 50% en 4 meses, no hay registros históricos de haber hecho algo así. Porque al mismo tiempo nosotros eso lo logramos sin que hubiera un estallido previo, como en otros casos, lo logramos sin que hubiera expropiaciones, llámese como por ejemplo un plan Bonex, lo logramos sin controles ni acuerdos de precios y al mismo tiempo tampoco fijamos el tipo de cambio, que es un mecanismo para acelerar la baja de la inflación. Por lo tanto, digamos, en términos de logro, el logro es enorme, pese a que lo quieran reconocer o no, digamos, determinados actores políticos. Por otra parte, ¿cómo lo hicimos? O sea, básicamente nosotros enfrentamos esos 17 puntos de déficit gemelo, donde 15 eran del fisco, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 estaban en el Banco Central. En ese sentido, nuestro programa económico, como todo programa económico, tiene una pata fiscal, una pata monetaria y una pata, digamos, del sector externo.
En lo que tiene que ver con la pata fiscal, fuimos a un programa de déficit cero. Yo recuerdo que muchos que critican ahora sobre la composición del ajuste o demás, decían que ajustar más de un punto del PBI era imposible. Nosotros en la primera etapa, es más, pensábamos ir a déficit cero a lo largo del año 2024, y sin embargo, digamos, o sea, el ministro Caputo, con un coraje increíble, logró encauzar las cuentas y ya en el mes de enero estábamos en equilibrio financiero, es decir, no solo en equilibrio primario, o sea, lo operativo, sino también pagando los intereses. Y eso, digamos, se ha estado repitiendo durante todos los meses. Mayo de vuelta va a dar también superavitario. Y si bien estacionalmente por el pago de aguinaldos el mes de junio es deficitario, cuando ustedes toman los 6 meses juntos, somos superavitarios. Es decir, que el déficit cero sigue en pie, a pesar de que quieran mostrar que como digamos, sin considerar la estacionalidad del mes de junio, o sea, lo cual, digamos, es razonable, digamos. Pero bueno, nada, con tal de ensuciar son capaces de decir que hasta se quebró el déficit cero, cuando en realidad el déficit cero sigue en pie, porque ustedes tienen que ir tomando cómo se va acumulando, y en ese sentido, digamos, vamos a terminar con las cuentas superavitarias también en el consolidado de los 6 meses. Y ese ajuste, digamos, en la primera etapa, digamos, cuando se pone el freno, fue por el equivalente, si lo anualizan, a 7 puntos del PBI, y ahora, digamos, se está encauzando, digamos, a los niveles que necesitábamos. Y yo recuerdo que nos decían, ay, no, pero tiene mucho de licuadora y de recorte tiene tijerita. Digo, que son. Entonces, aquellos que decían que era imposible alcanzar el equilibrio fiscal, ahora empezaron con que el tema era la licuadora y tijerita. Mire, la verdad es que el 90% del ajuste es motosierra. Bajamos la cantidad de ministerios a la mitad, eliminamos la obra pública, eliminamos prácticamente las transferencias discrecionales a provincias y encaramos un programa de racionalización del gasto social como nunca se vio, digamos, donde históricamente hemos reclamado por eliminar a los gerentes de la pobreza, eliminar los intermediarios. Y vaya que lo estamos haciendo, y vaya que estamos encontrando un montón de corruptos y que lo estamos llenando de causas en la justicia. Por ende, no solo que estamos cumpliendo con el mandato de las urnas de bajar la inflación, estamos cumpliendo con el mandato de poner la calle en orden, cosa que gran mérito de la ministra Bullrich, sino que además estamos dando una lucha sin cuartel contra los corruptos y los que hundieron a este país, que usan las causas nobles para esconderse detrás de los pobres, y cuando ustedes le están tocando el curro, los acusan de insensibles. Cuando en realidad lo que está pasando es que están llorando y gritando básicamente porque se le están terminando los curros y porque tienen abstinencia de caja. La otra parte titánica fue el trabajo del Banco Central, teniendo que enfrentar un déficit cuasi fiscal por 10 puntos del PBI. Y ahí se hicieron varias cosas en materia de política monetaria. Por un lado, nosotros teníamos reservas internacionales netas negativas por 11.500 millones de dólares, casi 12.000 millones de dólares. Además, teníamos una brecha cambiaria del 200%, había una relación 3-1. Y recuerdo cuando estábamos digamos, yo después de las elecciones de las PASO, me fui a vivir al Hotel Libertador, porque, digamos, nada, como estaba viviendo en Benavides, eso implicaba por lo menos 1 hora de viaje en horas no pico, y en hora pico podía llegar a tardar 2 o 3. Entonces, por una cuestión, digo, de la dinámica, necesitaba quedarme en Capital Federal. Y
Y yo recuerdo cuando estábamos en el Hotel Libertador con Toto Caputo, con Santiago Bausili y parte de ese equipo maravilloso que han armado, y había que decir, bueno, en rigor no podíamos salir del cepo, porque básicamente teníamos el problema de la deuda de la CIRA, que era un equivalente a 50.000 millones de dólares, teníamos el problema de los dividendos atrapados, teníamos el problema de los pasivos remunerados. Digo, para que vean el nivel de perversión de lo que dejó el gobierno anterior, nosotros pasaron todos los pasivos remunerados a un día. Esto quiere decir que si nosotros abríamos alegremente, como ellos esperaban que lo hicieran, sin tener conciencia de todo esto, íbamos a quintuplicar la base monetaria en un día. Digo, la hiper era evidente, iban a empezar con su tradicional política de los saqueos y ataque a supermercados y todas esas cosas que hoy algunos periodistas andan promoviendo, es decir, lo cual constituye un delito. Y en ese sentido, digamos, ellos tenían planeado, digamos, derrocar al gobierno para diciembre, para que ya en enero ellos ya estuvieran, y todo el costo del ajuste y hacer todo el desastre inflacionario que lo pagáramos nosotros y terminar de matar de una vez por siempre al liberalismo en Argentina. En ese sentido, nosotros sabíamos que no podíamos salir, porque además teníamos el equivalente de vencimiento de deuda en pesos por 90.000 millones de dólares, teníamos vencimientos de deuda en moneda extranjera por 25.000 millones de dólares, mayormente con organismos multilaterales, pero teníamos caído el acuerdo con el fondo por el descalabro fiscal. Miren, para que más o menos se dé una idea del descalabro que generó esta gente, a lo largo de los 4 años se emitieron dinero por 28 puntos del PBI, que es la verdadera estafa del señoriaje, que después se traduce en el impuesto inflacionario, lo que estaba mencionando muy correctamente antes el profe Spert. Emitieron 28 puntos del PBI, o sea, se afanaron 28 puntos del PBI, porque la emisión monetaria es una estafa, pero de esos 28 emitieron 13 puntos del PBI durante el último año. Digamos, es un escándalo. Lo que hicieron es un escándalo. Y entonces, recuerdo que en aquel momento los economistas decían que el tipo de cambio había que llevarlo a 600 pesos y tenían un escenario de inflación, digamos, el consenso, y todos lo repetían bastante ese consenso. Es interesante porque nosotros, digamos, yo cuando estábamos ahí, yo les digo, pongamos el tipo de cambio a un tipo de cambio que se asimile al del mercado. Eso ahora voy a explicar por qué, pero entonces, dado que estábamos contemplando, digamos, el impuesto país, entonces eso daba que había que ponerlo en torno a 800 pesos. Y nos criticaron muchísimo por eso. Ahora, esos mismos que nos están criticando ahora y que hablan del atraso cambiario, ellos habían hecho el escenario con 600 de tipo de cambio y con más inflación. Nosotros lo pusimos en 800 y con mucho menos inflación. Por eso digo, es bastante gracioso, digamos, lo pifiadores seriales que son algunos economistas que tanto consultan. Dicho eso permitió, por ejemplo, que nosotros compráramos desde el inicio de la gestión 17.500 millones de dólares. Me encanta cuando vienen y lo critican, digamos, los que en el medio saquearon al Banco Central por 45.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, lo que tiene que ver con los pasivos remunerados que generaban 10 puntos de déficit fiscal en términos del PBI, hemos bajado ese déficit a 1 punto del PBI. Es decir, que entre los 7 que ahora quedaron 6, que hicimos en el Tesoro y los 9 que hicimos en el Banco Central, el ajuste son 15 puntos del PBI. Es decir, y le estamos devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI. ¿Dónde lo ven eso? Que mientras que en diciembre discutíamos la hiperinflación que se venía,
Hoy estamos discutiendo créditos hipotecarios a 30 años. Si ustedes no creen que eso en 4 meses no es un montón, digamos, no sé qué dimensiones la gente tiene de lo que son los tiempos en economía. Y otra cosa que era muy interesante era cómo entonces, porque yo les acabo de adelantar el resultado de cuánto achicamos el cuasi fiscal, pero también es muy interesante cómo fue bajado eso, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos fue arbitrar la tasa en dólares. Es decir, teniendo en cuenta que digo que los argentinos, como consecuencia de haber sido estafados desde el año 1935 en adelante con la moneda local, digo, tiendan a querer comprar dólares. Es decir, que la economía sea monetaria no es porque los argentinos son malos, es porque hemos tenido políticos que son reverenda mierda. Y en ese sentido, nosotros arbitramos la tasa en dólares y eso implicaba una tasa de interés en peso negativa, pero en dólares era enorme. Y eso también nos criticaron mucho, si hubiéramos hecho caso a esos que decían que la tasa de interés tenía que ser positiva en no sé cuánto, en términos reales. Hoy tendríamos una relación de pasivos remunerados 8-1, estaríamos hablando del carry trade y de cuándo estalla la hiperinflación. Y hoy, y esto para mí es muy importante para que lo tengan en cuenta, hoy la relación pasivos remunerados sobre base monetaria es 1,2 veces. O sea, que los tenemos recontra, digamos, contra las cuerdas, pero ahora les voy a contar cosas todavía más lindas. Motivo por el cual nosotros estamos muy tranquilos a pesar de lo que está pasando en el mercado de cambios, donde algunos están aprovechando para hacer sus predicciones apocalípticas. Digo, los pifiadores seriales. Argentina tiene una base monetaria de 15 billones de pesos. Y los pasivos remunerados son 18 billones de pesos. Ahora, lo interesante que de esos 18 billones de pesos, 12 billones de pesos están en el sector público, en los bancos públicos. De esos 12 billones de pesos, 7 billones están en el Banco Nación Argentina, donde además el Estado Nacional tiene 3 billones y medio. La otra parte importante están en el Banco Provincia. Con la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires y del modo que usa el Banco Provincia, tiene muy apretada la situación de la liquidez, con lo cual no van a poder tocar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema de los pasivos remunerados se redujo a 6 billones de pesos. Cuando hemos hecho ya colocaciones por 11, 12 billones de pesos y el mercado había tratado de licitar por cerca de 20 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que a los pasivos remunerados los tenemos contra las cuerdas. ¿Por qué es importante que tengamos los pasivos remunerados contra las cuerdas? Porque mientras que tenemos los pasivos remunerados contra las cuerdas, que ya próximamente los vamos a eliminar, no teniendo déficit fiscal, con lo cual no hay necesidad de emitir para financiar al fisco. El día que arreglemos un problema que nos dejó el gobierno anterior, que se llaman puts, donde básicamente es un mecanismo por el cual se financió el déficit fiscal, digamos, haciendo la vista gorda el Fondo Monetario Internacional y, digamos, los bancos no querían financiar al Tesoro, entonces lo metieron adentro del Banco Central. El día que terminamos de arreglar eso, estamos en condiciones de levantar el cepo. Y estamos en negociaciones con las instituciones financieras para terminar con el problema, básicamente, de los puts. Y el día que terminamos el problema de los puts, se terminó el cepo. Y además, como no vamos a controlar precios, el tipo de cambio va a ser libre. Pero ¿qué es lo interesante? Dado que nosotros no vamos a emitir pesos ni para emitir para el fisco, ni para comprar dólares, ni para sostener al sistema financiero,
la cantidad de dinero va a estar fija. Y cuando podamos determinar fija la cantidad de dinero, como creemos que emitir dinero es un delito, vamos a enviar una ley de no emisión. Esa ley de no emisión va a hacer que cuando haya emisión monetaria vaya preso el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y todo su directorio, y los diputados y los senadores que estafen a la gente con la emisión monetaria. Ahora, es cierto que hay algunos que pueden decir, bueno, pero acá hubo leyes y se las llevaron puestas. Sí, es cierto. Ahora, también es cierto que nosotros le vamos a dar a esta ley categoría de delito de lesa humanidad. Por lo tanto, es imprescriptible. Entonces, sí, va a poder venir otro gobierno de repente, volver a emitir y volver a las andadas. Y seguro que van a querer cambiar la ley cuando quieran hacer eso y van a dar un montón de motivos muy sensibleros, como hacen siempre. Pero siempre cuando vuelva la inflación, la gente va a recordar que los liberales somos los que exterminaron la inflación. Y ahí, digamos, cuando vuelva otro gobierno, va a recordarles que ese era un delito imprescriptible y los va a meter a todos presos. Así es que, digamos, vamos a avanzar con eso porque vamos a terminar definitivamente para siempre con la inflación en Argentina. Por otra parte, otra de las cosas que nosotros sabíamos que iba a pasar es que claramente al momento de hacer un programa de estabilización, eso genera un aumento del ahorro y dadas las condiciones que tenía Argentina no iba a haber contraparte de inversión. Por lo tanto, sabíamos que iba a haber caída en la actividad económica. El hecho de haber puesto el tipo de cambio muy parecido al del mercado, lo que hacía era achicar la brecha y al achicar el exceso de demanda de divisas, achicaba el exceso de oferta en el mercado de bonos, con lo cual hacía bajar la tasa de interés. De hecho, recibimos un riesgo país de 2.900, llegamos a estar en 1.100 y hoy gracias a la política, digamos que lo único que quiere hacer es romper, porque saben que si esto funciona no vuelven más los chorros. Entonces ahora el riesgo país está en 1.500, pero ahora, digamos, o sea, créanme que lo vamos a derrotar también. Pero al margen de eso, una de las cosas que hicimos fue duplicar a UH. De hecho, la UH está en el nivel más alto desde que se empezó a otorgar. Digamos, si le suman la tarjeta alimentar, nunca hubo tanta asistencia, digamos, al sector vulnerable de la economía. Además, dimos asistencia a la clase media vía entrega de útiles y vía financiamiento de la cuota de los colegios. Y si bien el primer trimestre caímos mucho menos de lo que deberíamos haber caído en condiciones al ajuste que estamos haciendo. Y lo más interesante, y eso es lo que tiene tan nerviosos a los políticos, porque no solo que está bajando la inflación, empezó a rebotar la actividad económica. Cuando ustedes empiezan a mirar los indicadores económicos, es cierto que contra el año anterior dan caída, pero cuando miran el mes a mes desestacionalizado, están la gran mayoría de los indicadores subiendo muy fuertemente. ¿Quieren un ejemplo? Por ejemplo, el crédito. El crédito está creciendo 650% respecto al año anterior y está creciendo 45% respecto al mes pasado. Es decir, la economía está rebotando y va a rebotar fuerte. Entonces, si hoy, digamos, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad, mi imagen sigue estando en los niveles de cuando asumimos, cuando la intención de votos del espacio está en torno al 55%, o sea, con lo cual si fuéramos una elección general ganaríamos en primera vuelta por escándalo. ¿Saben qué? Los chorros están nerviosos. La casta tiene miedo y tiene tanto miedo que lo único que hace es querer sabotear a este gobierno. Una de las claras muestras
Sí, ese soy yo. ¿Por qué será? No sos vos. Vos no sos. Vos no sos. Esperen un poco, estoy terminando la conferencia. Entonces, fíjense esto, lo que hacen los degenerados fiscales que están en el Congreso. Es decir, están todo el tiempo enviando leyes para tratar de sabotear la columna vertebral del programa económico, que es el superávit fiscal. Una muestra de ellos la dieron ayer, pero además no podían dejar de demostrar que son una casta inmunda, porque se subieron 80% las dietas. Es decir, para pasar las reformas estructurales que necesitamos los argentinos de bien, llevan tomándose 6 meses. Para aprobar el aumento para ellos, rapidito lo hacen, ¿eh? Qué eficiente que son cuando quieren, digamos, con la de ellos. Y como si todo esto fuera poco, se bloqueó el tema de eliminar la jubilación de privilegio. Así es que a mí me importa un rábano. Digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero claro, estos están acostumbrados a hacer zafarrancho durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Y por eso hay que eliminarlas. En cuanto a, digamos, la voluntad de voltear el programa económico del gobierno, digamos, por la oposición, digamos, o sea, y por algunos que, digamos, los Corea del Centro, ponele. La realidad es que nosotros, si van contra el equilibrio fiscal, nosotros vamos a vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal. No voy a entregar el déficit cero de ninguna manera. Y si aún así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que les duela más a la política. Así que no tengan dudas que el déficit cero está para quedarse. Finalmente, en términos de la macro, está, digamos, que saltó el tipo de cambio. Ahora, la realidad es que nosotros sostenemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque sube la oferta o porque cae la demanda. Y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y todos los precios expresados en unidades monetarias suban. Y el dólar es un precio más de la economía. Entonces, ¿por qué sube el dólar? Entonces uno dice, bueno, la realidad es que ¿hay lugar para que caiga la demanda de dinero? Miren, la verdad que no. Porque cuando ustedes toman la base monetaria durante el siglo XXI, en promedio fue 9-10% del PBI. Y hoy la base monetaria es 2.8 del PBI. No hay mucho lugar para que caiga la demanda de dinero. Es más, dice, bueno, pero están los remunerados y se podrían... Supongamos que tomamos el total de los remunerados, que ya sabemos que no sería lo correcto. Aun cuando tomáramos el total de los remunerados, estamos en 6% del PBI. Por lo tanto, no tiene que ver con un problema de la demanda. Entonces la pregunta es, ¿tiene que ver con un problema de la oferta? No, si no estamos emitiendo para financiar el fisco. Entonces, ¿por qué pasa esto? Básicamente pasa por culpa de los degenerados fiscales que están en el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los degenerados fiscales, digamos, están tratando de torpedear el superávit fiscal, lo que pasa es que la percepción es que si lo lograran, la condición de solvencia del Estado cae, del gobierno cae y por ende, digamos, el precio de los bonos cae. ¿Y por qué esto es importante?
Y eso es lo que ustedes ven hoy con un riesgo país de 1.500. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes hoy, como hay control de capitales, no compran dólares de manera directa, lo hacen de manera indirecta. Y en ese sentido, el mecanismo indirecto para hacerlo es los bonos. Entonces, ustedes hoy en el precio de los bonos, lo que están viendo es el problema, digo, de los degenerados fiscales tratando de romper el equilibrio fiscal y no obedece a un problema monetario. Digamos, cuando vean los números de mayo, cuando vean los números de junio y vean que el resultado fiscal es granítico y no vamos a entregar el resultado fiscal, automáticamente los números de los bonos se van a acomodar y automáticamente se va a acomodar el tipo de cambio. Por eso es que no estamos nerviosos con lo que está pasando con el tipo de cambio. Y digamos, y nos causa bastante gracias a todos los apocalípticos, pifiadores seriales que quieren que las cosas salgan mal para poder convalidar los modelos pedorros con los que pifiaron siempre. Entonces la pregunta es, bueno, ok, tenemos la macro, digamos, en orden, o la estamos ordenando. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a crecer? Bueno, lo primero estamos rebotando. Y eso se va a manifestar en una mejora en la actividad y en el empleo. De hecho, los salarios reales hace 2 meses que vienen subiendo, y si lo miran en términos de alimentos, vienen subiendo muchísimo más, con la cual, digamos, el número de pobres e indigentes va a tener que empezar a ir a la baja cuando se tome, digamos, las nuevas mediciones. Pero al margen de eso, digo, no las que todavía quedan remanente y que tienen el impacto del primer semestre. Entonces va a haber, digamos, estamos viendo el rebote, de hecho se está viendo. Otro elemento, digamos, que va a potenciar el crecimiento económico es que aumentar el ahorro en 15 puntos del PBI, eso va a tener una traducción en inversión. Al mismo tiempo, una economía que lleva 20 años de populismo y que destrozó el capital a mansalva, hace que los retornos reales de la economía sean muy altos. Por lo tanto, la economía tiene mucho margen para crecer solo por la destrucción de capital que hubo. Entonces, eso es lo que va a explicar cómo va a empezar a rebotar y a crecer la economía de corto plazo. Y por otra parte, digo, por más que pareciera que hay contratiempos, la ley bases y el DNU, digamos, la ley bases, hay altas chances que salga y el DNU está funcionando. Entonces, más o menos para que tengan un orden de magnitudes, la reforma estructural más grande que se hizo en la Argentina la hizo Menem en los 90. Si ustedes toman el DNU y la ley base como está hoy, esta reforma es 8 veces más grande que la que hizo Menem. Es la reforma más grande de la historia argentina. Y después dicen que no tenemos programa económico. Me parece una cargada. Y voy a ponerlo cuantitativamente. Estas reformas implican que vamos a subir en libertad económica 90 puestos. Es decir, dejaríamos de ser un país que iba camino a convertirse en Venezuela y vamos camino a convertirnos en un país parecido a Alemania o a Francia o a Italia. Pero les quiero decir más. Nosotros tenemos como objetivo ser el país con mayor libertad económica en el mundo. Por ejemplo, algo como lo que hizo en su momento Irlanda, que de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PIB per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. O cosas como las que tiene Suiza o como las que tiene Luxemburgo. Pero digamos, como nosotros tenemos pendientes, después de esto, 3.200 reformas estructurales más, nos vamos a convertir en el país más libre del planeta. Y eso va a hacer que en un lapso de 30 o 40 años nos vamos a convertir en el país más próspero del mundo. Y ese es el plan. Y finalmente, lo más interesante es ¿qué vamos a hacer cuando la economía empiece a crecer? Porque ahí van a aparecer muchos recursos fiscales. Obviamente que los degenerados fiscales que quieren hacer, gastarla a ellos. Bueno, nuestra idea es
que cuando se empiece a dar de manera sostenida el superávit fiscal, devolvérselo a la gente de bien, a los que trabajan, a los que verdaderamente son los grandes héroes de la Argentina, devolvérselo con baja de impuestos. Y obviamente, como dijo el profe Espert, en la mira tenemos al impuesto país, tenemos a las retenciones y tenemos el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Digo que son súper distorsivos y, si ustedes quieren, el mayor testimonio de que los quiero bajar efectivamente y que los voy a bajar cuando la economía empiece a recuperar, ¿saben cuál es? Nunca los quise coparticipar. Porque si los hubiera coparticipado, no los vamos a poder sacar más. Entonces, el mejor testimonio que tengo para darles y como mejor prueba de que efectivamente cuando empiece a crecer la economía y el superávit fiscal empiece a ser abultado, vamos a estar bajando los impuestos. Básicamente, ¿por qué? Porque nunca los quise coparticipar. Así es que eso le va a dar un nuevo empuje al crecimiento económico y, sin lugar a dudas, si seguimos abrazando las ideas de la libertad, en 35 años vamos a ser una de las grandes potencias mundiales. Muchísimas gracias. Señoras y señores,